El periodismo está para desterrar las suposiciones, especialmente en los contextos donde las bombas hacen saltar la lógica y lo previsible por los aires. Por eso, a priori, podíamos esperar que el andén del tren que parte a Leópolis de la estación polaca de Przemyśl, que se ha hecho famosa por ser uno de los principales puntos de salida de las familias refugiadas de Ucrania, pues estuviese prácticamente vacío. Especialmente este viernes, cuando buena parte de la prensa internacional abría con la noticia del bombardeo ruso en las inmediaciones del aeropuerto de Leópolis, que es esta ciudad que se ha convertido en refugio de más de 200.000 desplazados y desplazadas por la guerra y que sigue estando a salvo de la invasión rusa, al menos por el momento. Sin embargo, varios centenares de personas hacían cola para subirse a ese tren y más allá de algunos periodistas como yo y hombres llegados de distintos países para unirse al frente y combatir a las tropas rusas, la inmensa mayoría eran familias gitanas, mujeres, niños y niñas que, cargados con carritos y bolsas grandes de supermercados, esperaron durante horas para poder volver a sus hogares en un país en guerra. Las denuncias por racismo que se han documentado en la frontera polaca y húngara podrían llevarnos a pensar de inmediato que estas mujeres esperaban subirse con sus criaturas al tren porque no están recibiendo la acogida que sí se está ofreciendo a las familias no gitanas. Y en algunos casos, según nos cuentan ellas mismas, es así. Han dormido algunos días en los recintos habilitados en las cercanías de la estación, en colchones en el suelo y sin que les diesen alternativas, y por eso habían decidido volverse. Pero la inmensa mayoría que encontramos que estaban allí no habían salido huyendo de las bombas, sino de la exclusión. Desde que comenzase la guerra, los trenes son gratuitos en Ucrania y en Polonia para las personas desplazadas, y estas mujeres cruzan al otro lado de la frontera para recoger comida y ropa de la que las voluntarias y voluntarios tienen para los refugiados. Una vez que la han recogido, esperan a la intemperie durante horas a que haya un tren de vuelta a Ucrania, donde volverán a sus infraviviendas en las que ya no tenían luz, ni calefacción, ni buenas condiciones para vivir antes de la invasión rusa. Si como periodistas nos quedásemos con la primera impresión, habríamos dado por sentado, por supuesto, que volvían a su país por la discriminación que sufren en la Polonia de las leyes fascistas y antiinmigración con quienes intentan llegar por Bielorrusia de países como Afganistán, Irak o Irán. Quizá porque sea más fácil dar por sentado esto que aceptar que Ucrania es un país tan racista con la población gitana como España, pero que además es el lugar donde el genocidio nazi exterminó a buena parte de su población romaní y donde en regiones como Transcarpatia, fronteriza con Hungría, estas personas son forzadas a vivir en condiciones miserables y al margen del resto de la sociedad. De hecho, fue en la estación de Budapest, en Hungría, donde una mujer gitana me contó con total entereza su vida por varios países desde Ucrania y que no habría sobrevivido, insistió mucho en ello, si no hubiese sido por los voluntarios y voluntarias que se había ido encontrando a lo largo de esa huida. Fue cuando le pregunté si había sido discriminada por ser gitana cuando me dijo, sí, pero en mi país, y de formas para las que no tengo palabras. Y entonces sí se rompió. Ucrania, como todos los países, tiene sus luces y sus sombras, y no hace falta idealizarlo para narrar cómo está siendo víctima de la política asesina de Putin. Ucrania sufre una guerra de la que es víctima, sí, pero también sigue arrastrando problemáticas previas a la invasión rusa, una creciente desigualdad económica, un racismo estructural contra la población gitana, ser un nodo de la explotación de las mujeres mediante los vientres de alquiler, estar siendo un lugar de encuentro desde hace años para grupos neofascistas y neonazis de todo el planeta, y seguir informando sobre estos hechos no significa en absoluto validar la invasión rusa, sino preservar nuestro deber de informar sobre lo que está ocurriendo desde la complejidad y la independencia de criterio. Solo así seguiremos siendo capaces de ver que las mujeres gitanas que hacen cola para volver a Ucrania, a una Ucrania en guerra, lo hacen porque saben que fuera de sus fronteras encontrarán tan poca hospitalidad como dentro de su propio país, donde solo les espera la pobreza,
y el estigma social, y que si recorren decenas de kilómetros para recoger alimentos y comida es porque ya antes de la guerra y en sus propios pueblos y ciudades no tenían acceso a esa solidaridad. El mero hecho de estar en los sitios no te garantiza por sí solo entender. Se necesita tiempo para observar, estudio y preguntar y volver a preguntar, aunque las respuestas cada vez te gusten menos y te provoquen más incomodidad.